los conflictos. También existe una doble vara de medir a la hora de acoger a las personas que huyen de ellos. La misma derecha y ultraderecha que niegan el derecho de asilo a las personas que provienen de África y Oriente Medio, ahora dicen que los que vienen de Ucrania, a esos les parecen muy bien. Refugiados sí, pero solamente si eres blanco. Así es, vamos a escuchar precisamente sobre esto unas declaraciones de Monasterio y de Abascal. Creemos que no se pueden seguir abriendo centros de menas, que al final lo que provocan es un efecto llamada. Un efecto llamada cada vez viene más. Tenemos cada año, sucesivos años, con un aumento de migración ilegal de un 200%. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Los que hablaban son los aliados del Partido Popular que gobiernan en Castilla y León y que aspiran a gobernar todo el país. Muchas gracias, Sara. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Podéis tener un efecto llamada, ¿no? El efecto llamada lo hace la Unión Europea vendiendo armas a Siria. No olvidemos que esa gente que sacamos del agua está huyendo de una guerra. ¿Qué dice la prensa, Manu? Pues muchas cosas y La sobre prensa algunas cosas. y la tele. La prensa y la tele, muchas cosas sobre algunas guerras y muchas menos sobre otras. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Titulares sobre niños y niñas refugiadas procedentes de Ucrania. Ayúdame, porfa, Sara. Fijaos, Infobae. El emotivo recibimiento en una escuela de Italia a unos niños refugiados ucranianos en su primer día de clases. Levante, ¿cómo acoger niños refugiados de Ucrania? El Mundo. La Unión Europea alerta del peligro de que los niños refugiados ucranianos caigan en manos de mafias. La Razón, Segovia abre también sus brazos a las familias de refugiados ucranianos. ABC. ¿Cómo se puede acoger a niños de Ucrania en España? Y otro de La Razón, el lunes a clase, Madrid escolariza a los primeros niños refugiados de Ucrania. Es decir, los niños refugiados de Ucrania son llamados niños refugiados de Ucrania. Claro. Ok. Veamos ahora cómo llaman estos mismos medios de comunicación a otros niños refugiados. Quedémonos, por favor, con los dos últimos titulares que hemos leído de ABC y La Razón. Los voy a repetir. ABC. ¿Cómo se puede acoger a niños de Ucrania en España? La Razón. El lunes a clase, Madrid escolariza a los primeros niños refugiados de Ucrania. Bueno, ahora fijaos. ABC. Grupos de menas impulsan la subida del 200% de los atracos en el centro. ABC. Unos 15.000 menas y extutelados podrán acceder a la residencia y permiso de trabajo tras la reforma aprobada. Qué vergüenza, les faltó añadir. ABC. La convivencia con los menas se enquista en Batán. Tenemos miedo a salir. La situación está fuera de control. La Razón. Monasterio pide la repatriación de los menas, que se los manden a casa a la médico y madre y a Anabel Alonso. La Razón. Menas. Temor a un efecto llamada. Vamos, que si vienen de Ucrania son adorables niños refugiados, pero si vienen de Siria, por ejemplo, son peligrosos menas que vienen a robar. Exactamente, y en el caso de los segundos se usan constantemente términos como invasión, avalancha, asalto, que casi nunca se utilizan en referencia a los primeros. Quiero que escuchemos para acabar un momento que sucedió hace unos días en La Hora de la 1, Televisión Española, lo tuiteó el periodista Moja Guereu, y vamos a escucharlo. Así defendía uno de los colaboradores de este programa de la televisión pública que los refugiados ucranianos y los sirios no son iguales. En la televisión que pagamos todos. Y al intentar establecer paralelismos con otras situaciones cuando en realidad no se pueden hacer, yo creo que no se pueden hacer. Lo vemos con el tema de los refugiados, estamos viendo refugiados y lo primero que uno piensa es refugiados sirios. Son todos refugiados, pero la situación no es la misma. Lo que está pasando en Ucrania no es lo mismo que lo que pasa en Siria, o lo que sigue pasando en Siria. En Ucrania, otra cosa es que podamos cuestionar cuál es la acogida de los refugiados por parte de la Unión Europea, pero convendría preguntarse cuál es la expectativa de los refugiados. La expectativa de los refugiados sirios es buscarse la vida fuera de Siria. La expectativa de los refugiados ucranianos probablemente sea volver cuando todo pase, no dejar su país. Claro, es que los ucranianos quieren volver y los sirios se quieren quedar aquí. Bueno, así intentó responder a este experto, entre comillas, entre interrupciones, por cierto, Moja Guereu, que algo sabe de migraciones, de refugiados y de racismo.
Pero yo creo que esa es una generalización muy atrevida la que estás haciendo, ¿no? O sea, porque mucha gente siria, además yo he trabajado, estoy en contacto con refugiados sirios que están aquí, si pudieran a día de hoy volverían a sus casas sirias. Yo no sé si mucha gente siria o poca gente siria. Lo que yo sí sé es que hay un montón de ucranianos, estamos escuchándolos y estamos viéndolos, de ucranianos que van a luchar a su país, pero su idea es quedarse en su país y están saliendo forzados, pero no quieren buscarse la vida fuera. Pero estamos escuchando que su idea es volver. Yo estoy hablando por lo menos de los testimonios que estamos escuchando ahora, que la idea no es irse y hacer la vida en otro sitio, sino irse durante. Yo creo que eso es eso es una diferencia que no existe. Si tú sales de tu país y tienes que estar unos años fuera, ¿quién te dice que sea unos años fuera? Si tienes que estar unos años fuera, te tendrás que buscar la vida porque tendrás que trabajar, que ser unos años fuera. Pero mucha gente que huye de Siria y de otros lugares estoy hablando también de también quiere volver a sus casas. Va a durar años. Sí, lo de la derecha, lo de respetar el turno de palabra es una cosa que no les han enseñado en los colegios de pago. Pero atención, no solo los grandes medios están discriminando de forma obscena a los refugiados procedentes de África, sino que encima veíamos a este educadísimo tertuliano todólogo defendiendo abiertamente esa discriminación y encima lo hace queriendo corregir a alguien que además de sufrir el racismo lo ha estudiado y ha escrito sobre él. Efectivamente, de los creadores del mansplaining llega el whitesplaining. ¿Qué es eso del whitesplaining? Pues esto que hemos visto, ¿no? Un señor blanco explicándole a un señor negro que el racismo está en su cabeza, no existe.